Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Ibáñez Ñévar. Soy el profesor de Teoría de la Computabilidad, asignatura dictada en el ámbito del Departamento de Ciencias e Ingenierías de la Computación de la Universidad Nacional del Sur, en la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Esta asignatura es una asignatura común a distintas carreras de computación, ¿sí? Y de alguna manera, nos presenta una continuación a la materia lenguajes formales y autómatas, según los conceptos que vamos a discutir a continuación. Algunas generalidades, en primer lugar, acerca de la materia. Este módulo 0 está pensado como una pequeña introducción motivadora, ¿sí?, para presentar diferentes temas. Lo que podemos afirmar es que esta materia puede pensarse como la continuación de lenguajes formales y autómatas. Vamos a utilizar, de hecho, conceptos con frecuencia que han sido presentados en lenguajes formales y autómatas. Y para la comunicación con los alumnos, ¿sí?, desde la cátedra hacia los alumnos, utilizaremos la página institucional de la materia por un lado y asimismo la página correspondiente a la cátedra en el sistema Moodle de la Universidad Nacional del Sur. En YouTube, en la plataforma de video que es ampliamente conocida por todos, hay distintos videos asociados a los módulos de esta materia, ¿sí? Los videos tienen un formato basado en un acrónimo para que sean fáciles de ubicar, ¿sí? Todos ellos tienen de título Teoría de la Computabilidad como parte del título, pero en particular, ¿sí?, por ejemplo, si queremos pensar el módulo 3, parte 1, algunos videos están partidos en partes para hacerlos más fácilmente cargables en el sistema por su tamaño, porque las clases suelen durar 1 hora o 2 horas a veces. Van a encontrar el acrónimo M3 parte 1, M3P1 para poder ubicar al video más fácilmente. ¿Dónde ubicarme? Si quieren encontrarme para consultas de la materia los lunes a las 11 de la mañana, ¿sí?, en la oficina de la Administración del Instituto de Ciencias e Ingeniería de la Computación, es donde me encuentro actualmente, salvo indicación de lo contrario en cuanto al día y hora de consultas. Hay veces que hay reuniones por las cuales las consultas se postergan o se cambian. Eso se informa apropiadamente a través de Moodle. Mi email particular es el que aparece en pantalla. Les recomiendo que lo puedan usar para consultas puntuales. No respondemos consultas de teoría o de práctica a través de mail por una cuestión de carga de las respuestas, ¿sí? Las consultas son presenciales. Mi web personal, donde pueden ver algunas de las actividades que realizo, básicamente mi actividad actual, que se centra en las materias Teoría de la Computabilidad y Minería de Datos y Aprendizaje Automatizado, así como temas de investigación en los que estoy trabajando vinculados a inteligencia artificial, minería de datos y gobierno electrónico. Bueno, para empezar esta materia lo que vamos a plantear es básicamente una breve reflexión sobre lo que es el universo conocido, ¿sí? Recordemos que el universo está formado por millones de galaxias, el universo que conocemos. Cuando tratamos de mirar lo que hay en una galaxia encontramos que hay millones de estrellas, y cuando tratamos de ver una estrella en particular, como es el caso de nuestro Sol, encontramos que hay planetas, ¿sí?, que giran en torno al Sol, siendo uno de ellos el planeta Tierra. ¿Por qué hacemos una referencia al universo? Porque, tenemos que reflexionar el hecho de que el universo ha llamado la atención a los seres humanos durante miles de años, básicamente porque con mirar hacia el cielo podíamos hacernos preguntas y tratar de entender cómo es que funcionaba el universo. A lo largo de los últimos siglos se fueron consolidando distintas teorías que nos permitían explicar qué es lo que sucedía, y en todos los casos, entender el universo era algo que se hacía a partir de encontrar regularidades o patrones para entender qué es lo que realmente sucedía, ¿sí? ¿Por qué una estrella volvió a aparecer en cierta posición después de cierta cantidad de meses, ¿sí?, en el planeta Tierra, ¿sí? A través de todos esos elementos podemos construir modelos y teorías sobre el mundo que nos permitieron hacer, la predicción de los eclipses, entender el comportamiento de los cometas y demás fenómenos celestes que son conocidos por todos ustedes. Ahora bien, si pensamos cómo se desarrolló esa evolución, esas teorías, al ser humano le llevó muchos años llevar desde teorías que eran más endebles de alguna forma o que parecían responder al sentido común, e irlas refinando gradualmente para hacer teorías cada vez más complejas, ¿sí? Consideremos, por ejemplo, que Ptolomeo hace 2000 años planteaba al universo como centrado en la Tierra. Eso gradualmente fue cambiando. Isaac Newton planteó las famosas leyes que vinculan la gravedad, aceleración y masa, ¿sí?, que hemos estudiado en los cursos de física, y durante el siglo XX Albert Einstein presentó la teoría de la relatividad.
El fenómeno que observábamos era siempre el mismo, el cielo, ¿sí?, que nos rodea, el universo que nos rodea, pero la teoría para entenderlo fue cambiando y se fue refinando. ¿Cómo se vincula esto con lo que vamos a ver en esta materia? Bueno, podemos pensar de la misma manera con los símbolos. Los seres humanos durante milenios han utilizado también el conocimiento a través de símbolos, en particular el lenguaje escrito, ¿sí?, el lenguaje castellano, los idiomas que conocemos para expresarnos. El lenguaje de la matemática es también un lenguaje basado con símbolos. Y la pregunta que surgió hace menos de 200 años es, ¿qué cosas puedo yo representar con símbolos y cuál es el límite de lo que puedo alcanzar? Esa pregunta cobró especial protagonismo a partir del surgimiento de las computadoras electrónicas. Pensemos básicamente en el siglo XX, ¿sí?, la evolución del siglo XX, más aún con el advenimiento de Internet, y entender los límites y capacidades de los símbolos nos llevó a tratar de desarrollar teorías formales para ayudarnos a entenderlos. Tenemos entonces en esta transparencia un ejemplo de distintos símbolos posibles, ¿sí?, desde emojis hasta letras del alfabeto, letras griegas, y en lenguajes formales y autómatas nosotros estudiamos que teníamos un concepto central, que era la noción de alfabeto, ¿sí? Un alfabeto era un conjunto finito de símbolos, una palabra o cadena era una secuencia finita de símbolos de ese alfabeto, y un lenguaje iba a ser un conjunto, finito o infinito, de palabras. La pregunta básica que planteábamos en lenguajes formales y autómatas era, ¿qué relación tengo yo entre máquinas y lenguajes? ¿Puedo yo determinar si una determinada cadena, una secuencia de símbolos, pertenece a un determinado lenguaje L? Lo que hicimos en lenguajes formales y autómatas fue analizar esa pregunta en el contexto de los lenguajes regulares, como vamos a resumir a continuación. Pero tenemos que pensar que en los últimos 100 años surgieron distintas teorías formales que trataron justamente de entender cuál es el poder acabado que tienen esos lenguajes y en particular qué cosas puedo hacer yo que representen razonamiento, lógica y representación de conocimiento. Todos estos elementos sirvieron de base para lo que se conoce hoy en día como la inteligencia artificial. Es decir, si pensamos en inteligencia artificial, que es un término que seguramente todos hemos oído en algún momento en las noticias o en la información que nos rodea, viéndola como un potencial muy alto de las computadoras hacia la sociedad, tenemos que entender que por debajo de esa inteligencia artificial necesariamente vamos a tener un entendimiento de cuáles son las limitaciones de las computadoras para manejar símbolos, cuáles son las limitaciones de las computadoras para manejar lenguajes formales. Y sobre esa temática es que vamos a trabajar en la materia de teoría de la computabilidad. Recordemos muy brevemente que en lenguajes formales y autómatas hablábamos de lo que eran los lenguajes formales, ¿sí? Un lenguaje definido sobre un alfabeto sigma, lo definíamos como un subconjunto cualquiera de sigma estrella, el conjunto de todas las cadenas posibles que yo podía armar a partir de elementos de sigma. Entonces tenemos un conjunto sigma que me representa un alfabeto y sigma estrella es el conjunto de todas las cadenas posibles con las cuales yo puedo contar. Ahora bien, cuando yo miro el conjunto de todas las cadenas posibles sigma estrella y considero un subconjunto cualquiera, ese subconjunto puede ser finito o infinito y llevábamos hacia la definición de lenguaje. Tenemos distintos lenguajes infinitos que son regulares, ¿sí? El caso 1 y el caso 2 de los que se muestran aquí, por ejemplo, A estrella y A estrella B estrella, son lenguajes regulares e infinitos. Y como vamos a ver en la materia, hay lenguajes que parecen inofensivos, como A a la N, B a la N, que en realidad no podemos capturarlos a partir de la artillería que tenemos en lenguajes formales y autómatas para trabajar con lenguajes regulares. Esto es uno de los temas que vamos a abordar más adelante en la materia, simplemente lo mencionamos a nivel de motivación, ¿sí? Hay lenguajes que son muy sencillos conceptualmente, A a la N, B a la N es un lenguaje que tiene igual cantidad de A's que de B's. Vamos a ver que los elementos que conocemos, los autómatas finitos, las expresiones regulares, no son suficientes para capturar ese tipo de lenguajes. Imaginemos entonces, volviendo a hacer la analogía con nuestra exploración del universo, el conjunto de todos los lenguajes que podemos desarrollar. Nosotros en lenguajes formales y autómatas aprendimos a manejarnos en una parte de nuestro universo, que es esta parte violeta que aparece acá, que son los lenguajes regulares. En esa parte de nuestro universo conocemos con qué maquinaria nos podemos mover, las gramáticas regulares, los autómatas finitos, las expresiones regulares. Lo que vamos a hacer en teoría de la computabilidad es ir más allá. Vamos a tomar una nave espacial imaginaria que nos va a llevar hacia los lenguajes que no son regulares y vamos a tratar de entender
qué potencialidad nos brindan, cómo se relacionan entre sí, qué jerarquías de lenguaje podemos establecer y de alguna manera vamos a tratar de entender cuál es el límite de lo computable. En definitiva, con esta breve introducción que hemos presentado en este módulo 0, lo que queremos hacer es brindar una motivación, un pequeño video motivacional de qué es lo que vamos a hacer en teoría de la computabilidad. En el módulo 1, que es la próxima clase, vamos a abordar un repaso a lo que es lenguajes formales y autómatas, ¿sí? Y posteriormente en módulos subsiguientes vamos a ir avanzando en los distintos temas de la asignatura. Pero básicamente tengamos presente que lo que estamos tratando de hacer es ir más allá del lenguaje, de los lenguajes conocidos, los lenguajes regulares, y ir abordando, explorando, ¿sí?, lugares de este universo de símbolos que son cada vez más complejos, cada vez más misteriosos, pero al mismo tiempo que ofrecen nuevas posibilidades, ¿sí?, y nuevas herramientas para poder trabajar en temas de ciencias de la computación. Esto es todo entonces en este primer video motivacional y nos volveremos a encontrar en el video correspondiente al módulo número 1. Muchas gracias por su atención y será hasta la próxima.